Doctor Adrián Fernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Un gusto saludarte. Eres director de Iniciativa Climática de México. Es correcto, Jaime. Y bueno, tus temas obviamente, pues temas ecológicos que tienen que ver fundamentalmente con el calentamiento global. Y Donald Trump decidió unilateralmente, bueno, no podía decidirlo de otra manera, sacar a Estados Unidos del Tratado de París, del Acuerdo de París. Y la primera pregunta que me formulo es, este tratado no es vinculante, es decir, los compromisos que asumieron ahí los diferentes estados no son vinculantes, no impone una legislación internacional el cumplimiento o una sanción por el no cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que viene? Como el tratado resultado de muchos años de negociación, aunque en efecto no es vinculante, hay un consenso a nivel mundial que estas metas y propuestas que cada país propuso para sí mismo se van a cumplir en la mayoría de los casos. Sí. Entonces, no me preocuparía demasiado que no es vinculante. Ahora bien, viene con... En la mayoría de los casos, pero Estados Unidos es uno de los principales emisores y la potencia líder o mundial del cambio climático. Es correcto. De hecho, es el mayor emisor histórico, porque recordemos que aquí es la cuenta acumulada, no la de un año determinado, que ahora año por año China es mayor emisor, pero aquí es la cuenta acumulada de más de 100 años. Entonces, sí es un asunto relevante, pero probablemente en términos cuantitativos, si comparamos cómo puede impactar la meta de Estados Unidos, se cumple o no se cumple, si no se llega a cumplir en el 2030 la meta que prometieron, quizás sea por un margen relativamente pequeño. ¿Por qué decimos esto, Jaime? Porque muchas de las medidas para bajar las emisiones contaminantes dependen de los estados, de las ciudades, del sector privado, y ya hay una movilización y un esfuerzo que no lo va a detener Trump porque hace sentido económico, más allá de gustos políticos. A ver, vamos a eso. Sentido económico. Parte de lo que está planteando Trump es que quiere revivir a la industria del carbón, ¿no? Y por otro lado, cada vez hay más evidencias que, por ejemplo, la producción de energías sustentables como la energía eléctrica a través del sol y la del viento se abarata radicalmente y progresivamente, ¿no? Entonces, ¿realmente tiene sentido esto económicamente? ¿Se puede revivir esta industria? No, tendría Trump que invertir mucho dinero de los contribuyentes estadounidenses si quiere inyectarle dinero a una industria que traía más de 20 años decayendo rápidamente. Y en los últimos 5 o 10 años se acentuó por una razón, como tú lo mencionas. Hoy en día, a nivel mundial, la energía solar y la energía eólica son claramente competitivas, e incluso el gas natural también. Son competitivas y son más baratas que el carbón. Entonces, a nadie le conviene usar carbón, no se generan muchos empleos, se contamina por cambio climático y se contamina por afectaciones a la salud. ¿Pero ese es el único campo realmente relevante? ¿O junto con esto vienen otros elementos, por ejemplo, no sé, de reducir otro tipo de emisiones que sí están contribuyendo al cambio climático? Sí, Trump lo que ha amenazado es que va a desmantelar varias de las iniciativas del Ejecutivo Federal, el anterior, Obama. Por ejemplo, Obama había insistido mucho en que los vehículos tienen que ser cada vez más eficientes, promover vehículos híbridos, vehículos eléctricos, y Trump también, por ir en contra de esto, él va a tratar de desmantelar todo esto y pudiera ocasionar un ligero alentamiento de la penetración de estas tecnologías. Los autos eléctricos e híbridos los veremos por millones en pocos años. ¿Hay un cálculo sobre eso? ¿Cuántos años? Sí, como en los siguientes 5 años estarán circulando por el mundo varios millones de autos eléctricos, especialmente estados como el de California, tienen incentivos muy fuertes. Se ha bajado muchísimo el costo de cuestiones como las baterías que se necesitan para los autos y hay una serie de, como mencioné, incentivos fiscales para promover que esto se dé. Bueno, estos incentivos fiscales también desaparecerían en una nueva política de un nuevo gobierno, la política Trump. Tienes razón en parte, porque algunos de los incentivos son de carácter federal y aplican en todos los Estados Unidos. No, son otros son estatales. El estado de California, el estado de Nueva York y otros 9 o 10 acaban de formar una coalición para ponerse enfrente a Trump y decirle: nosotros sí vamos a honrar los compromisos y vamos a promover ese tipo de medidas: energías renovables, eficiencia energética, vehículos limpios, eléctricos, etc. Ahora, parte de lo que se decía, y bueno, tú dirás, es que finalmente era muy importante el liderazgo de la primera potencia, Estados Unidos, en el sentido de avanzar en el cambio climático, y fue lo que hizo justamente Obama, ¿no? Y ahora que Trump lo saca del juego a Estados Unidos, bueno, se dice mucho que esta iniciativa pasa entonces a China, que va a ser quien lideríe este esfuerzo.
realmente esto puede tener un impacto en el resto del mundo, el hecho de que Estados Unidos recule, Trump recule. Claro. Tocas un tema fundamental. A ver, ¿de qué maneras puede impactar esta decisión de Trump en el resto del mundo? Yo diría que hay dos principales. Una es que se pierde el liderazgo de los Estados Unidos que en buena medida había invertido la administración de Obama para negociar con China, con la India, con otras economías emergentes y para que incluso antes de la firma del Acuerdo de París ya habían hecho el trabajo político bilateral con varios países. Entonces, Obama invirtió mucho capital político y gracias a eso, en buena medida, se ganó París antes de llegar a París. Pero hay otro tema que tú tocaste importantísimo. Este liderazgo que se dio a Estados Unidos ya no va a existir, ya no va a estar promoviendo, incentivando, ayudando, ni financiando a otros países para que avancen más rápido sus esfuerzos. Ahí es donde, aunque parece menos tangible, pudiera haber mayores impactos negativos de que se salga Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces, ¿tú qué es lo que prevés en términos es decir, este Acuerdo de París era... tenía unas metas justamente en función del cambio climático, para contrarrestar el cambio climático, ¿no? Esto simplemente va a hacerlo más lento y no implica un mayor riesgo. ¿O estamos realmente ante un posible quiebre que vaya a tener consecuencias dramáticas? No lo sé. De nuevo, creo que tocas puntos muy acertados. A ver, primero, en lo político él hace el anuncio de inmediato, es un anuncio de relumbrón porque él lo prometió en la campaña y para unos cuantos les da gusto con eso. Segundo, en lo legal le va a tomar 3 años formalmente sacar a su país del Acuerdo de París. Entonces hay que tomarlo en cuenta también. Y lo más importante, en los hechos, él va en el muy corto plazo a desactivar iniciativas del Ejecutivo y por tanto el impacto puede ser una ligera desaceleración de las tendencias rápidas que traía Estados Unidos de descarbonización, o sea, de una penetración muy rápida de energías renovables, vehículos limpios, etcétera. Esto puede tener una ligera desaceleración. Para el planeta es grave, porque traemos todavía, aún en el caso hipotético que todo el mundo cumpliera maravillosamente lo que ha prometido al 2030, traemos un déficit comparado con lo que la ciencia nos dice que tenemos que hacer. A ver, explícanos el déficit. Mira, el objetivo que la ciencia nos dice es que no deberíamos de permitir que las emisiones acumuladas en la atmósfera impacten de tal manera de alcanzar un incremento en la temperatura promedio de 2 grados centígrados. De hecho, el Acuerdo de París dice sería deseable no pasar de 1.5 grados centígrados de incremento promedio. Ya le subimos 1 grado, ya nada más nos falta medio. Ese es el objetivo que la ciencia dice. ¿Por qué? Porque pasando de 1,5 a 2 grados centígrados de incremento, los impactos negativos en la infraestructura, los eventos meteorológicos... El cambio climático ahorita, o sea, ¿dónde estamos? Bueno, uno de los indicadores más importantes es lo siguiente. A ver, concentraciones en la atmósfera de dióxido de carbono equivalente, ya estamos en 400 parts por millón. No hay que pasar de 450 y empezamos por 250 antes de la era industrial. Segundo indicador, ya le subimos 1 grado centígrado a la temperatura promedio. Eso quiere decir que ya hay lugares en el planeta donde hay 2 o 3 grados centígrados por arriba de lo que históricamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya se está incrementando la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos, los huracanes, pero también del otro lado la parte de las sequías, etcétera, etcétera. Ya está dándose impactos severos del cambio climático apenas con 1 grado centígrado que llevamos. Y en ese sentido, el escenario de que llegáramos a los 2 grados, ¿sería cuándo y cuál sería el impacto? O sea, sería esto mismo que tú estás describiendo, pero mucho más agravado. La situación de por sí ya era grave. Con el cumplimiento hipotético de las metas de todos los países, se calcula que estaremos llegando a 3,5 o 4 grados centígrados, o sea que nos faltaban esfuerzos mucho mayores de lo que hoy está en la mesa. Por tanto, cualquier disminución, como la posible disminución de esfuerzos de Estados Unidos, va a tener un impacto claramente negativo. ¿Cuál era la idea? La idea es que a partir del próximo año 2018 los países lleguen a la mesa periódicamente con más y más y más esfuerzos que van a ser certificables, monitoreables, etcétera, por el resto de la comunidad mundial. Entonces, no habría que hacer menos, sino mucho más. Ahí en ese contexto es donde es realmente totalmente contraintuitivo, contrario al planeta, una traición a sus ciudadanos y a los ciudadanos del mundo lo que está haciendo Trump. Ahora, las reacciones internacionales frente a esto, particularmente de Europa, incluso de China y de India,
ha sido justamente, no, si nosotros vamos para adelante y bueno, pues si Estados Unidos se sale o Trump se sale, pues él se sale, pero nosotros vamos para adelante. Entonces, Exactamente. podría ser un efecto reactivo, ¿no? Tienes mucha razón. Está teniendo, y esto quizá no se anticipaba, un efecto, yo diría, catalizador. Está acentuando el deseo, la decisión de los demás países, no solo de no salirse, sino de continuar con más y más esfuerzos. Ha sido un acicate, un catalizador de la respuesta internacional en sentido positivo de combatir el cambio climático. Ahora, no deja de ser una gran paradoja que Estados Unidos, que era el abanderado, y bueno, a China siempre se lo ubicó como el gran problema que venía por el incremento de las emisiones. Ahora los papeles se inviertan, ¿no? Y entonces China aparezca como la potencia que puede liderar todo este movimiento. Es correcto, y no es nada más por una concientización de China y su población, es porque la economía ya cambió de manera decisiva. El futuro es de la energía renovable, de la eficiencia, de los autos eléctricos. Eso es una realidad. Las cosas que Trump dice y hace pudieran en el peor de los casos solo distraer, retrasar muy ligeramente a lo que es impostergable. Lo que tú estás diciendo, esto ya se volvió una lógica económica que tiene su propia dinámica, inercia. Y es por ello que dentro de los Estados Unidos amplios sectores de negocios, de empresas, además de la parte política subnacional de alcaldes y de gobernadores, están totalmente en contra del disparate económico que está diciendo Trump al quererse salir del Acuerdo de París. Nos come el tiempo. Adrián, danos un dato. ¿Dónde está ahorita la producción de energía eléctrica sustentable y dónde se piensa que va a estar en 5 años? Bueno, podemos tomar el ejemplo de México, ¿no? México ha puesto metas muy concretas para el 2024 de que se llegue hasta 35% de toda la generación de electricidad en México sea ya de energías limpias, lo cual incluye nuclear, está hidro y está viento y solar. Está dándose en México a raíz de una ley de transición energética. Viento y solar. Viento y solar viene fuertísimo, fuertísimo. Mira, seguramente llegaremos hacia el 2020 más o menos, 2022, para darnos una idea, con una generación de no menos de unos 5 gigawatts de energía solar y quizás hasta 10 gigawatts de energía eólica. Para ponerlo en contexto, ¿cuánto es eso? Tradúcelo para los levos. Lo traduzco. El sistema eléctrico nacional completo del país hoy es en orden de 60-65 gigawatts de generación. Y si hablamos de que unos 15 gigawatts adicionales en la siguiente década serán solamente de sol y de viento, es muy significativo. Habrá que despedirnos ahorita del programa. ¿Cómo concluirías entonces? Estamos ante un pequeño movimiento, pero esto no va a tener consecuencias dramáticas. ¿En eso? Esperemos que no las tenga y además esperemos también que este tipo de decisiones que atentan contra la propia economía de Estados Unidos no vayan a trascender en los hechos y que queden algunas de ellas como relumbrón, más para la parte política, para los medios, y que en los hechos sea mínimo el impacto que tengan. Adrián, muchas gracias. Un gusto, Jaime. Gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.